Bien, Entre Ríos Noticias.ar junto al doctor Daniel Sobrero. Importante estar con vos, Daniel, en una fecha como hoy, un 24 de marzo de 1976, bueno, obviamente cuando la Junta Militar se apoderó del gobierno nacional, pero específicamente en Victoria, aquí en Entre Ríos. En ese entonces vos eras presidente del Colegio de Abogados Seccional Victoria, pero también un gran colaborador y militante de la primera hora del radicalismo. En esa época, en la ciudad de Victoria, el diario La Mañana fue el primer diario clausurado por la Junta Militar ese mismo 24 de marzo de 1976. Vos estabas allí como colaborador junto a otras personalidades de aquí de nuestra ciudad de entonces, y obviamente el director y dueño, don Chacho Jaroslavsky, fue el autor de dos editoriales que marcaron esa clausura. 5 minutos antes se llamó la primera, se tituló la primera, y 5 minutos después tituló la segunda, que fue lo que provocó el cierre. Comentanos. ¿Cómo no? Eran famosos los editoriales de Jaroslavsky, sí. Porque un hombre que siempre tuvo convicciones y las defendió a capa y espada sin limitaciones de ningún tipo. Nosotros, un grupo de amigos de Chacho de aquel entonces, acostumbrábamos a ir al diario después que terminábamos nuestras tareas habituales para comunicarnos, para charlar sobre la actualidad nacional. Chacho era una persona informada, tenía relaciones con importantes personalidades de Buenos Aires, e inclusive el diario ya se había incorporado a DESPA, que fue una de las cosas importantes, que después va a salir en defensa precisamente de lo que ocurrió. Sabíamos que la situación del gobierno de Isabelita Martínez de Perón tenía graves problemas, donde la influencia del tenebroso ¿cómo es que se llama? La AAA. De la AAA, sí. Autor y creador de la AAA. Estamos hablando de López Rega. De López Rega, exactamente. Sí. Ponía ya prácticamente en situación muy difícil al gobierno, y había rumores muy fuertes sobre la posibilidad de un golpe militar. Esa circunstancia, a lo mejor no, casi seguro, llevó a Jaroslavsky a escribir ese 5 minutos antes, un editorial donde defendía en realidad no al gobierno, sino a la democracia, que otra vez parecía que iba a terminar en un golpe militar. Por suerte después fue el último golpe militar que tuvimos, aunque fue también el más sangriento y más detestable, digamos, de todos los golpes militares que hubo. En la mañana del 24 de marzo, no sé si fue ese mismo día, sí, fue ese mismo día me parece, cae una comisión de Victoria y clausura el diario La Mañana. Bien. Lo que motivó las protestas, por supuesto, de Chacho, y que después publica una edición aparte donde explica un montón de cosas, que la difundió no por los carriles normales, por supuesto, y además con el doctor Raúl Truco presentamos un habeas corpus ante el juzgado local en defensa de la libertad de prensa y de opinión. Lamentablemente no salió la sentencia, no porque fuera rechazada, sino porque el gobierno o las autoridades de entonces decidieron levantar la clausura frente a la defensa que se hizo en general del diario por personas inclusive que no compartían las ideas de Jaroslavsky. Era una persona muy singular en ese sentido, un hombre abierto, no sectario,
y además no era época de políticas sectarias tampoco. Y se levantó la clausura del diario. Tuvo, no sé si es una medalla en ese sentido, porque lamentablemente lo que ocurrió después con los resultados del golpe fueron terribles, ¿no es cierto? Todos los conocemos hoy a la distancia, pero fue el primer diario, efectivamente, que cerró la dictadura. Exacto, y bueno, digamos, un gran testimonio, y que haya sido aquí en Victoria, el primero de todo el país clausurado. ¿Qué pasó ese día, ese 24 de marzo de 1976? Ya ustedes anoticiados de la clausura del diario, se reunieron quienes obviamente acostumbraban a reunirse a hablar de política junto a Chacho Jaroslavsky. Y bueno, como te dije recién, hicimos lo que correspondía, que era solidarizarnos, por supuesto, pero además... Sí. Más allá de otras entidades también. Claro, sí. Por supuesto, con el doctor Trujo promovimos un recurso de amparo en defensa de la libertad de opinión y de prensa. Perfecto, bien, Daniel, eso por un lado, pero también, ya que te tengo aquí, vos en ese momento eras el presidente del Colegio de Abogados de aquí. Y también tuvieron que salir al cruce por dos personas. Efectivamente, dos colegas. Dos colegas de ustedes. Dos colegas fueron detenidos, el doctor Eduardo Cullen, que inclusive era diputado provincial por entonces, y el doctor Santiago Reyardo. Fueron detenidos. Frente a eso, convoqué a una reunión inmediata, el mismo 24 de marzo, en las primeras horas de la tarde. Nos reunimos y la mesa decidió entrevistar a las autoridades locales para pedir no solamente la libertad, sino las causas de la detención de esa persona, porque nada se dijo al respecto. También nos dirigimos, nos autorizaron a que eleváramos el problema al Colegio Central de Paraná para que hiciera lo mismo y entrevistar a las autoridades de Entre Ríos sobre el problema con la libertad de estos dos colegas. Y un poco mezcla de audacia y de ingenuidad, le mandamos una carta documento al designado ministro del Interior, el general Arguindegui, sí, instando la libertad de estos amigos y colegas, como eran el doctor Cullen y el doctor Santiago Reyardo, ambos desaparecidos, lamentablemente. Bien, eso fue lo que sucedía acá en Victoria. Ahora, para terminar, Daniel, una pregunta a nivel personal. Digo, vos siempre estuviste en el ruedo de la política. ¿Cómo se vivió dentro de esa cuestión política partidaria esa época, toda esa época que finalizó en el mes de septiembre de 1986, diría yo que fue el sello con ese nunca más? ¿Te referís a eso? Obviamente que finalizó antes, en el 83, ya con la democracia instalada, pero 1986 fue el cierre con ese nunca más. Y bueno, seguimos, nos sorprendimos. Yo me acuerdo que viajando con Jaroslavsky, que acostumbramos a hacerlo mucho, sobre todo detrás de la figura de Raúl Alfonsín, que ya apuntaba para ser un hombre que iba a estar por encima, digamos, de el resto de la clase política. Tal es así que en el año 73 había sido candidato, 83, en el año 76, está bien, en el 76 había sido precandidato
a diputado, a presidente de la República con Conrado Torani como vicepresidente. Perdimos la interna, nosotros habíamos fundado el movimiento Morado, sí, que se conocía como Morado, que manejaba Jarolaski, y luego fue presidente cuando en el año 83, luego de ganar ya así como el líder, diríamos, no solamente de la Unión Cívica Radical, sino de la mayoría de la población. Ya cercano a 1983, donde ya la democracia se olía, y bueno, y la figura de Alfonsín, que es icónica y emblemática, pero ese tiempo antes, ¿cuánto tiempo antes ya retomaron esas reuniones y decir, bueno, volvemos al ruedo? En general nosotros nunca parábamos. Nunca pararon. Siempre estuvieron. Siempre de alguna forma nos reuníamos, comentábamos. El comité había sido clausurado, porque clausuraron los comités, mejor dicho, con los partidos políticos, igual que los sindicatos, etc. Todo fue realmente una noche negra para la libertad en general, y bueno, con las consecuencias funestas que todos conocemos. Y dentro de nuestras posibilidades y de nuestro escenario comarcano, una ciudad tranquila como la ciudad de Buenos Aires, de Victoria, nos reuníamos. Por supuesto, en la mañana siguió siendo digamos, un poco el eco o el lugar, el escenario donde generalmente se hacían esas reuniones. Por esta vez, como una circunstancia muy particular, el gobierno militar no nos privó del edificio. Bien. Que siempre nos privaba del edificio, nos obligaba a sacar con tiempo las cosas de adentro. Muchas cosas se perdieron precisamente por anteriores golpes, porque en los golpes anteriores nos privaban inclusive del edificio. Sí. La casa pertenecía a 4 hombres, sí, del partido, importantes hombres del partido, que posteriormente, al regularizarse la actividad política, blanquearon la situación y se la entregaron como correspondía, porque había sido adquirida por dirigentes radicales y por amigos radicales para sede de la Unión Cívica Radical, que es la actual de Italia 9 de julio. Perfecto. Daniel Sobrero, doctor Daniel Sobrero, ex legislador provincial, muchas gracias por habernos atendido y también poder contar este pedazo de historia tan importante para nuestro país, para nuestra construcción como país, ¿no? Bueno, sí, fue una fecha que a mí no me gusta. Yo en eso comparto la opinión que hace Rodolfo Parente en su libro La Cima y la Cima, sí, que no es la fecha, el 24 de marzo, la fecha para recordar. No, seguro, pero no toda construcción lleva seguramente tal vez a un presente bueno, sí, o no, depende cómo se lo mire. Pero es democracia al fin lo que estamos viviendo. Claro, fue una fecha funesta, terrible. Terrible. Perfecto. Terrible. Daniel, muchas gracias. Nada, al contrario.